Había una vez un pequeño pueblo en el sur de Chile, rodeado de montañas que parecían tocar el cielo y de un río cuyas aguas cantaban por las noches. En ese lugar, donde todos se conocían y las puertas permanecían abiertas, nació Lucía Marín en una fría madrugada de julio. Su madre, Elena, llevaba horas en trabajo de parto cuando finalmente escuchó el llanto más poderoso que jamás había oído. Ese llanto era una declaración, era una llegada, era el universo anunciando que algo distinto estaba por comenzar. Pero, cuando las enfermeras envolvieron a la pequeña en una manta blanca y la colocaron sobre el pecho de Elena, hubo un silencio. Un silencio que duró apenas 3 segundos, pero que para Elena duró toda una eternidad. Lucía había nacido sin manos. Sus bracitos terminaban en muñones suaves, perfectamente formados, como si la naturaleza hubiera simplemente decidido trazar un camino diferente para ella. El médico habló de condiciones congénitas, de adaptaciones, de terapias, pero Elena no escuchó nada de eso. Elena solo miraba los ojos de su hija, y en esos ojos, oscuros como la noche más linda, no había tristeza. Había curiosidad, había hambre de mundo. El padre de Lucía, don Rodrigo, un hombre de pocas palabras y manos callosas de tanto trabajar la tierra, entró a la habitación, vio a su hija y se arrodilló. No lloró. Solo tomó los pequeños brazos de Lucía entre sus palmas, enormes, y los besó. Ese beso fue su promesa. Esa familia humilde, sin dinero pero con una riqueza invisible que no cabe en ningún banco, decidió esa noche que Lucía no sería definida por lo que le faltaba, sino por todo lo que tenía. Y lo que tenía era inmenso, aunque todavía no lo sabían. Los primeros años de Lucía fueron una mezcla de descubrimientos y heridas. Aprendió a usar los codos para sostener las cosas. Aprendió a escribir sujetando el lápiz entre sus brazos con una precisión que dejaba boquiabiertos a los adultos. Pero lo que nadie le enseñó, porque nadie lo puede enseñar, es cómo sobrevivir la crueldad de otros niños. El primer día de escuela, Lucía llegó con su mochila rosa, su trenza perfecta que su madre había hecho con paciencia de orfebre, y una sonrisa que iluminaba la sala. Pero antes de que pudiera sentarse, un niño señaló sus brazos y gritó algo que nunca debió salir de ninguna boca. La clase entera se detuvo. Algunos rieron, otros miraron al suelo, y Lucía sintió por primera vez que su cuerpo era un problema, que ella era un problema. Esa tarde, don Rodrigo la encontró sentada bajo el árbol de manzanas del patio, con la mirada perdida en el horizonte. No le preguntó qué había pasado. Solo se sentó a su lado y esperó. Porque a veces el amor más grande no tiene palabras, tiene presencia. Pero los años siguientes fueron más duros. A los 12, su padre sufrió un accidente trabajando en el campo. Una máquina agrícola. Un descuido de un segundo. Y don Rodrigo perdió la movilidad de sus piernas. De repente, el hombre que había sido el pilar de esa familia, el que prometió con un beso que todo estaría bien, quedó en una silla de ruedas. La situación económica de la familia se desplomó. Elena tuvo que trabajar doble turno en una panadería del pueblo, y Lucía, de 12 años, se convirtió en la cuidadora de su padre, ayudándolo a moverse, a comer, a no perder la esperanza. Mientras por dentro, la suya también se iba apagando. Fue ese año cuando dejó de sonreír. Cuando guardó su mochila rosa en el armario y dejó de ir a la escuela por 6 meses. Cuando el peso del mundo que sentía en los hombros era tan grande que no podía respirar. Fue una tarde de octubre cuando todo cambió. Elena había dejado sobre la mesa de la cocina una caja de pinturas que alguien del trabajo le había regalado para Lucía, pensando que quizás le gustaría. Eran acrílicos baratos, de esos que vienen en tubitos pequeños.
con colores demasiado brillantes para el gris que sentía Lucía por dentro. Lucía miró la caja durante 3 días sin abrirla. El cuarto día, sin saber por qué, la abrió. No tenía pinceles. Bueno, sí tenía pinceles, pero sin manos no podía sostenerlos de la manera convencional. Entonces hizo algo que nadie le dijo que hiciera, algo que ningún manual de arte contempla. Metió el pincel entre sus muñones, lo presionó contra un papel viejo que encontró en el suelo y comenzó a mover el brazo. El primer trazo fue un accidente. El segundo fue una pregunta. El tercero fue una respuesta. Y cuando miró lo que había pintado, no vio perfección. Vio algo que nunca antes había podido ver. Se vio a sí misma. Pintó durante 4 horas seguidas sin parar, hasta que se le durmió el brazo y el papel estaba tan húmedo de pintura y de lágrimas que casi se deshacía. Elena llegó esa noche del trabajo y encontró a su hija rodeada de hojas pintadas por el suelo. Se detuvo en la puerta. Miró esos trazos salvajes, esas formas que no seguían ninguna regla, pero que palpitaban con una vida propia. Y por primera vez en meses, Elena sonrió. Don Rodrigo, desde su silla, pidió que le mostraran los cuadros. Cuando los tuvo frente a él, dijo solo esto, con su voz grave y su economía de palabras. Eso, mija, eso es lo que tienes dentro. Y esas palabras, simples como el pan, fueron el primer ladrillo de un puente que Lucía comenzó a construir hacia sí misma. Lucía tenía 14 años cuando tomó la decisión más difícil y más valiente de su vida hasta entonces. Volvió a la escuela. No porque alguien la obligara, no porque las circunstancias hubieran cambiado, sino porque ella había cambiado, porque algo dentro de ella había entendido que el mundo no iba a pausarse para esperarla, y que si quería algo, tendría que ir a buscarlo con todo lo que tenía, que en su caso era mucho más de lo que cualquiera imaginaba. Llegó ese primer día de regreso con algo diferente. No era solo la mochila nueva que su madre había conseguido con semanas de ahorro. Era la manera en que caminaba, la manera en que miraba a los ojos. Había un fuego tranquilo en ella que antes no estaba. Algunos compañeros siguieron siendo crueles. Los seres humanos somos capaces de lo mejor y de lo peor. Y a veces ambas cosas conviven en el mismo pasillo de escuela. Pero Lucía había aprendido algo fundamental. No puedes controlar lo que otros hacen con sus palabras, pero sí puedes decidir cuánto espacio les das dentro de ti. Comenzó a llevar sus pinturas a la escuela, a pintar en los recreos. Y algo curioso sucedió. La curiosidad venció a la crueldad. Uno por uno, los mismos niños que antes se burlaban se acercaron a mirar. Porque el arte tiene ese poder extraordinario. Derriba muros sin pedirle permiso a nadie. A los 16, su profesora de arte, la señora Camila, una mujer que había renunciado a una carrera en Santiago para enseñar en ese pueblo pequeño por razones que solo ella entendía, vio algo en los cuadros de Lucía que la dejó sin habla. Los colores vibraban de una manera que no se enseña. Las formas contaban historias que las palabras no pueden alcanzar. Camila escribió cartas. Muchas cartas. A museos, a concursos, a fundaciones. Y un año después, llegó una respuesta. A los 17 años, una obra de Lucía Marín fue seleccionada para el Concurso Nacional de Artes Emergentes en Santiago. Era un cuadro de 2 metros por 1,20 metros, pintado en su totalidad con los brazos, los codos, incluso los pies, en una técnica completamente propia que ella había inventado sin saberlo. El cuadro se llamaba Lo que no falta. Representaba una montaña vista desde abajo, en colores que iban del azul oscuro al naranja incandescente, y en el centro, casi invisible, si no la buscabas, había una figura pequeña mirando hacia arriba, sin manos, pero de pie.
Cuando el jurado anunció al ganador del primer premio, hubo un momento de silencio cuando leyeron el nombre. Luego, aplausos. Luego, preguntas. Y, cuando Lucía subió al escenario, sin manos, con su trenza que su madre seguía haciendo con paciencia de orfebre, el teatro entero se puso de pie antes de que ella dijera una sola palabra. No porque le tuvieran lástima, sino porque reconocieron en ella algo que todos buscamos y pocos encontramos. La decisión de ser, completamente, lo que eres. En la entrevista que le hicieron esa noche para un periódico nacional, el periodista le preguntó, ¿cómo pinta usted sin manos? Y Lucía sonrió de esa manera suya, tranquila y profunda, y respondió, la misma pregunta que yo tengo es ¿cómo pinta alguien que no siente lo que quiere decir? Las manos son solo el último paso. Todo lo demás pasa aquí. Y señaló su pecho. Esa respuesta recorrió el país. Llegó a redes sociales en una época donde las redes sociales apenas comenzaban a existir en Chile. Llegó a otros países. Y con ella llegaron cartas. Cientos de cartas de personas que jamás habían pintado un cuadro pero que se habían sentido sin manos alguna vez. Personas que habían perdido trabajos, seres queridos, sueños. Personas que habían decidido que no tenían lo suficiente para seguir. Cada carta que Lucía recibía, la respondía. A mano, con su brazo, con su letra torcida y poderosa. Porque sabía lo que significa que alguien te vea cuando sientes que eres invisible. Hoy, Lucía Marín tiene 42 años. Sus obras cuelgan en galerías de 8 países. Dirige una escuela de arte gratuita en su pueblo natal para niños que no tienen recursos. Su padre, don Rodrigo, falleció hace 5 años, pero antes de irse pudo ver a su hija en la portada de una revista internacional. Elena sigue haciendo la trenza cada mañana cuando puede. Y la señora Camila, la profesora que escribió cartas cuando nadie más lo hizo, tiene un cuadro de Lucía en el salón de su casa, que vale más de lo que ella jamás se imaginó, pero que nunca vendería por ningún precio del mundo. Pero la historia de Lucía no es solo la historia de una artista exitosa. Es la historia de lo que pasa cuando alguien decide no definirse por sus circunstancias. Y aquí viene la lección que quiero que te lleves hoy, la que quiero que repitas en voz alta si es necesario, la que quiero que escribas en algún lugar donde puedas verla cuando más la necesites. El mundo te va a decir muchas veces lo que te falta. Te va a señalar tus heridas, tus miedos, tus limitaciones. Va a haber voces afuera y adentro que insistan en que no tienes lo suficiente, que llegaste tarde, que empezaste mal, que el camino ya está tomado por otros. Pero Lucía no tenía manos y pintó con el alma. Y eso significa que tú, con todo lo que tienes, con todas tus herramientas visibles e invisibles, con tu historia única y tu dolor que nadie más entiende exactamente igual que tú, tienes más de lo que crees. La pregunta nunca fue si tienes suficiente. La pregunta siempre fue ¿qué vas a hacer con lo que tienes? Los límites que sentimos no son paredes, son espejos. Y lo que nos muestran, si los miramos con valentía, no es lo que nos falta. Es exactamente lo que necesitamos enfrentar para descubrir quiénes somos de verdad. Lucía lo supo el día que metió un pincel entre sus muñones sin saber qué iba a pasar. Tú lo sabrás también. Quizás hoy, quizás mañana. Pero lo sabrás. Porque el primer paso siempre es el mismo. Decidir que vale la pena intentarlo.